Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir las páginas de tu santo libro. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y ternura de corazón para comprender y recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a todos los presentes. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta reunión. También quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando ustedes también. Esperamos que disfruten el mensaje que vamos a estudiar de la palabra de Dios el día de hoy. Queremos comenzar a donde dejamos en nuestro último estudio. Estábamos hablando sobre el hecho de que la iglesia final, la iglesia remanente, el remanente de la simiente de la mujer, va a tener varias características que la distinguen. En primer lugar, notamos que es un remanente que va a guardar los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el cuarto mandamiento que dice que debemos guardar el santo sábado. La segunda característica que menciona Apocalipsis 12:17 es que esta iglesia final, este remanente final, va a tener el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Ahora, la última vez no estudiamos en detalle el asunto del testimonio de Jesús. Sencillamente nos dimos cuenta en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, yo quisiera hoy hablarles sobre el libro de Génesis y la relación que tiene con las profecías de tiempo que menciona la Sagrada Escritura. Pero antes de que entremos a hablar de eso, quiero mencionarles que vamos a hablar sobre los grandes eventos del plan de la salvación. Vamos a comenzar nuestro estudio con Enoc. Luego vamos a hablar del diluvio. Vamos a hablar del éxodo de Israel de Egipto. Vamos a hablar del cautiverio de Israel en Babilonia. Luego vamos a hablar del ministerio de Cristo y finalmente vamos a tratar el juicio de Dios que empieza en los últimos días. Ahora quiero explicarles el modus operandi que emplea Dios cuando da una profecía que está vinculada con tiempo. Ya ustedes van a darse cuenta de lo que estoy diciendo cuando hablo de una profecía que está vinculada con tiempo. Básicamente lo que hace Dios es que Dios llama a un profeta. A ese profeta Dios le da un mensaje. Conectado con el mensaje que Dios le da a ese profeta, hay una profecía de tiempo. Ese mensaje que está conectado con la profecía de tiempo siempre es un mensaje de juicio. Y lo interesante es que ese mensaje de juicio que Dios le da a ese profeta no es aplicable al tiempo de ese profeta. Es decir, no es verdad presente para el profeta a quien se le da originalmente ese mensaje. Repasando nuevamente, Dios llama a un profeta, le da un mensaje, el mensaje está conectado con una profecía de tiempo. Es un mensaje de juicio y ese mensaje no es aplicable a la época de ese profeta. Luego vamos a ver que pasa el periodo de tiempo que está conectado con el mensaje y después que pasa el tiempo de esa profecía, Dios al final levanta a otro profeta. A ese profeta le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. El mensaje que Dios le da a este profeta es también un mensaje de juicio. Y la verdad que no era aplicable para la época del primer profeta, ahora llega a aplicarse definitivamente a la época
en que se levanta el segundo profeta. Y lo interesante es que cuando Dios levanta a este segundo profeta, este profeta siempre saca a un remanente fiel de Dios de en medio de la apostasía. Así que vamos a notar varios ejemplos en la Biblia que presentan este modo de operación de Dios. Nuevamente repito, porque es importante que tengamos claro el proceso. Dios llama a un profeta, le da un mensaje. El mensaje está conectado con una profecía de tiempo. El mensaje es un mensaje de juicio y no se aplica a la época de ese profeta. Pasa el periodo de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Le dice que proclame el mismo mensaje, porque el tiempo ahora ha pasado, el tiempo que Dios le dio al primer profeta. Ese mensaje que Dios le da a este segundo profeta es un mensaje de juicio y este profeta, bajo su liderazgo, saca a un remanente. Ahora vamos a nuestro primer ejemplo. El libro de Judas es ese librito que se encuentra inmediatamente antes que Apocalipsis. Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Está hablando aquí de Enoc, ese hombre del cual hemos hablado que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Dice allí, de estos también profetizó Enoc. Ahora, si Enoc profetizó, tiene que haber sido profeta, ¿verdad que sí? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio, fíjense, es un mensaje de juicio, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El primer profeta que menciona la Biblia es Enoc. Y dice que Enoc profetizó en cuanto a un juicio que iba a venir contra una generación inicua e impía, según acabamos de leer. No cabe duda que Enoc estaba hablando de dos grandes eventos de la historia. El primer evento del cual estaba hablando era el diluvio en los días de Noé. Y lógicamente el segundo evento es la maldad del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, quiero que notemos el mensaje de Enoc como se aplicó específicamente a la sociedad que existió inmediatamente antes del diluvio, porque está profetizando específicamente en cuanto a estos. Note lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21 y 22. Alguno dirá, bueno, está bien, Dios llamó a Enoc, el primer profeta de la Biblia, y a Enoc Dios le dio un mensaje de que Dios iba a venir en juicio para castigar a los impíos. Pero ¿a dónde se encuentra aquí la profecía de tiempo? Note lo que dice en Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice allí en Génesis 5 y el versículo 21 lo siguiente. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Quiero que noten que el hijo de Enoc se llamaba, ¿qué cosa? Se llamaba Matusalén. Ahora quiero decirles algo en cuanto al nombre Matusalén. Es un nombre compuesto, es decir, se compone de dos palabras hebreas. La palabra Mut y la palabra Shalach. El nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Porque la palabra Mut significa morir y la palabra Shalach significa enviar. Juntando las dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuando muera será enviado qué? Cuando muera Matusalén, ¿será enviado qué? Bueno,
En realidad, lo que denota el nombre Matusalén es que cuando él muriera, iba a ser enviado el diluvio. Ahora, quiero comprobarles eso, de que Matusalén murió el mismo año del diluvio. Es más, la tradición judía dice que Matusalén murió el año o 10 días específicamente antes del diluvio. Ahora, se puede comprobar bíblicamente que Matusalén murió el año del diluvio. Vayan conmigo a Génesis 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí, en el versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que noten que desde que nació Matusalén hasta que tuvo a Lamec pasaron 187 años. Luego vamos al versículo 28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, que fue Noé. Es decir, hay que sumar 187 más 182. Y ahora surge la pregunta, ¿cuántos años vivió Noé antes de que viniera el diluvio? Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que desde el tiempo que nació Matusalén hasta el tiempo que vino el diluvio, lo que tenemos que hacer es sumar 187 años desde que Matusalén nació hasta que tuvo su hijo Lamec. Luego tenemos que sumar la cantidad de años que vivió Lamec hasta que él tuvo su primer hijo, que fue ¿quién? Noé. Y luego tenemos que mirar cuántos años vivió Noé antes del diluvio. Ahora, si ustedes suman 187 más 182 más 600, ¿cuánto les da? Les da 969 años. Desde que nació Matusalén hasta el momento en que vino el diluvio. Ahora, ¿por qué es importante eso? Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Vamos a ver cuántos años fue que vivió Matusalén. Dice allí, en el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y ¿qué? Y murió. Entonces yo pregunto, ¿cuándo fue que murió Matusalén? Murió el año de ¿qué? El año del diluvio, porque entre el tiempo cuando nació Matusalén y cuando vino el diluvio, ya lo vimos en el versículo 25, en el versículo 28 y en Génesis 7:11, pasaron exactamente 969 años. Ahora sabemos por qué es que Enoc le puso a su hijo Matusalén. El nombre significa cuando muera Matusalén será enviado. ¿Será enviado qué cosa? El diluvio. Y según la tradición judía y según los cálculos que hemos seguido, en realidad Matusalén vivió hasta el año del